Para esta edición de Yvette Boy Producciones incorporan imágenes, cuadros de el pintor alemán Ferdinand Wellerman, de quien dicen dibujó el rostro de Venezuela a mediados del siglo XIX, en la que la densa naturaleza se imponía frente a la diezmada población. Esta historia comienza en el año 1836. Años turbulentos en la historia política de Venezuela. Pero dejemos que sea mi padre, Iván Boy, el que les cuente esta historia, que lleva por título El último conde, refiriéndonos al conde de Tovar. Hablar de El último conde, Manuel Felipe de Tovar, necesariamente teníamos que ubicarnos en su tiempo para poder describir al personaje. Es cierto que tengo admiración por él desde mis primeras lecturas. Siento admiración de ver a nuestro último conde viviendo aquellos años turbulentos que ocurrieron a partir de 1830 hasta la famosa Guerra Federal con la insurgencia de los federalistas acaudillados, entre otros, por Zamora. Aquella lucha interminable de liberales y conservadores. Aquella lucha de posiciones por darle al país un sistema centralista de gobierno o un sistema federalista de gobierno. Como de costumbre, nos perdimos en los conceptos y avanzamos en la destrucción del país. Y el conde de Tovar perpetuó su nombre porque él cedió los terrenos en los que se construyó la colonia Tovar. Diría que ese es el monumento a su memoria. Esos alemanes que vinieron de la Selva Negra y que poblaron a partir de 1842-43 aquella zona alta de montaña en el estado Aragua y sus límites con Miranda, de alguna manera aquellos alemanes dieron testimonio de una iniciativa del conde de Tovar y de su tiempo que pensaban en la necesaria inmigración para aumentar la población de un país inmensamente despoblado y donde las guerras habían provocado la desaparición de la escasa población. Dentro de ese contexto emerge el conde de Tovar. Y yo que me consigo contigo y coincidimos en esta inquietud, cuando venía a encontrarme contigo, pensaba que curiosamente los hombres que se concitan, se reúnen en ese momento de nuestra historia, pareciera ser que tenían algo en común. Y es que ellos también en su momento, esos hombres habían sido unos emigrados, que José María Vargas, el guaireño, que se formó como médico fuera de Venezuela y que regresó con sus conocimientos para modificar nuestras estructuras educativas, fue un emigrado. Aquellos años duros de la guerra él los pasó fuera. Pero pasó también lo mismo con Santos Michelena, que Santos para mí es un individuo extraordinario de aquel periodo y que vivió en Cuba, en los Estados Unidos, hasta que regresó a su país para servirle y para que alguien armado
de arma punzopenetrante acabara con su vida en la época terrible de José Tadeo Monagas, cuando el asalto al Congreso. Y el conde no fue la excepción. Él pasó muchos años, solo que de su adolescencia, en su etapa formativa, en Inglaterra y en Francia, preparándose, estudiando, y luego vino a servirle a su país. En aquel momento pareciera que esos hombres habían sobrevivido a la tragedia de la independencia, porque esa independencia le costó la vida a nuestros mejores hombres. Y uno pensaría que después de tanta tragedia, tantas batallas y tantos hombres talentosos muertos, que todo se había acabado. Sin embargo, algunos sobrevivieron. Y en este momento pienso en otro que es Andrés Bello, que sensatamente acudió al llamado de Chile para hacer su trabajo constructivo y dejar su huella en la formación chilena. Fíjate tú, el caudal de talento que produjo aquella Venezuela en los albores de la independencia. ¿Cómo había talento en este territorio que ni siquiera la guerra acabó con ese talento? Me atrevería a decir que la mayor suma de talentos de Hispanoamérica estaba en Venezuela. Tiene su razón. Y su razón es que Venezuela está en la entrada de Sudamérica. Y al ser la entrada, los viajeros de Europa, la gente que viene, prefiere quedarse aquí y no seguirse adentrando en zonas desconocidas y a veces inhóspitas. En ese tiempo. En aquel tiempo. En estos días me enteré de un detalle que te lo cuento. En estos días la Deutsche Welle me reveló que la Venezuela alemana de la colonia, donde unos banqueros llamados los Belsares o Welsers consiguieron una concesión para manejar la provincia de Venezuela y saldar una deuda que tenía el rey de España, no fue la única oportunidad que se ofreció a los banqueros alemanes. Había otro grupo, otro banquero muy famoso, muy poderoso, que también tenía negocios con la corona, que también tenía creencias con la corona, y la corona le ofreció lo mismo a esos otros grupos de banqueros, solo que les ofreció el virreinato de Chile, y esos banqueros no lo aceptaron, porque Chile estaba muy lejano. Ese ejemplo te revela la importancia de la proximidad a Europa. Y yo agregaría que más que la cercanía a Europa, se trataba de la cercanía al mar de la zona costera del norte de Sudamérica. En el próximo capítulo seguiremos con esta historia de el conde Manuel Felipe de Tovar.